Armenia, la ciudad milagro, palpita como corazón del paisaje cultural cafetero, patrimonio mundial. Su riqueza cultural brilla en el Museo de Oro Quimbaya y el icónico Paseo Cielos Abiertos. Entre una arquitectura resiliente y parques naturales como el Parque de la Vida, la ciudad ofrece un destino turístico auténtico. Aquí la calidez de su gente y el aroma del café definen un legado patrimonial inigualable. Alrededor de los años 30 se aprecia la antigua Catedral de Armenia, que fue reemplazada por la Catedral María Inmaculada, que se empezó a construir en el año 1966. Armenia, fundada en 1889 en el marco de la colonización antioqueña, que tuvo lugar a finales del siglo XIX. La Plaza de Bolívar fue plaza fundacional. Desde entonces hasta hoy es considerada uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Armenia fue fundada el 14 de octubre de 1889 por un grupo amplio de colonos precedidos por Jesús María Ocampo Toro. Ocampo había nacido en Salamina y militó en las filas liberales durante las guerras civiles de finales del siglo XIX. Lo apodaban el Tigrero, porque no le temía a los felinos que habitaban en las montañas del Quindío. Desde su fundación, Armenia fue consolidándose económica y políticamente. Muy pronto el caserío fue reconocido como corregimiento de Salento y por ordenanza 60 de julio de 1903 se elevó a la categoría de distrito del departamento del Cauca. El 31 de agosto de 1908 fue anexado al departamento de Manizales y el decreto 340 de abril de 1910 lo oficializó como municipio del nuevo departamento de Caldas. En 1927, Armenia ya se proyectaba como emporio cafetero y fue conectada al Ferrocarril del Pacífico. El Carnaval del 27 celebró los logros alcanzados por el civismo de la floreciente ciudad, donde el aporte de las mujeres brillaba con luz propia. La nomenclatura urbana incluía algunas toponimias, como las de Calle Real para la Carrera 14, en lo que hoy es el centro, o la Calle del Chispero, apelativo dado a una cuadra específica de la calle 21 que aún estaba adoquinada. La Carrera 13 se identificaba por tramos y podía llamarse la Calle de Sevilla o la Calle de Encima, y el Alto del Corocito se refería al territorio todavía rural, a partir del cual se empezó la expansión urbana del norte de la ciudad. Finalmente, en una gestión liderada por los parlamentarios Silvio Ceballos Restrepo y Ancísar López López, el 19 de enero de 1966 se creó el departamento del Quindío, y a partir del 1 de julio de dicho año, Armenia fungió como capital de la nueva unidad territorial. El centro comercial de Cielos Abiertos es uno de los ejes urbanos más emblemáticos de Armenia. Se extiende a lo largo de 9 cuadras sobre la carrera 14 desde la calle 21 hasta la calle 12. Es un paseo diseñado exclusivamente para peatones, caracterizado por una arquitectura contemporánea que busca la recuperación del espacio público. En el año 2008, la antigua calle Real fue transformada en este paseo peatonal. El proyecto fue de tal relevancia que participó en certámenes internacionales de arquitectura como la Bienal Colombiana de Arquitectura de Cartagena y la Bienal Panamericana en Quito. El sector alberga una variada oferta que incluye grandes minoristas, almacenes, hoteles, restaurantes y cafés. El diseño del paseo es un homenaje a la caficultura del Quindío. El recorrido narra visualmente el proceso del café desde la siembra, el trabajo de las chapoleras hasta el despulpado, secado del grano. El trayecto cuenta con zonas verdes y árboles que simulan el sombrío de los cafetales. Une 2 puntos neurálgicos de la ciudad milagro, la Plaza de Bolívar y el Parque Sucre. Del Parque Sucre, unas cuadras hacia arriba, llegamos al Parque de la Vida. El Parque de la Vida, un hermoso lugar que fue regalo del gremio de caficultores a la ciudad de Armenia en su centenario en el año 1989. Es uno de los grandes pulmones verdes de la capital quindiana, un oasis verde que ofrece calma, frescura y contacto directo con la naturaleza, con lagos, senderos, puentes y jardines, zonas de descanso rodeadas de árboles nativos y algunos simpáticos habitantes de 4 patas que se han robado el cariño de todos, los guatines, o como cariñosamente se llaman en la región, las guaguas. El costo de la entrada al parque es mínimo
y se tiene para ayudar a mantener el lugar en perfecto estado. Y en Armenia tenemos un desfile del que no podemos dejar de hablar y es el desfile de Yipao. Y estoy con la persona que armó todo este cuento. ¿Cuántos años con el desfile del Yipao, Luis Fernando? Pues iniciamos en el año 88, en unas fiestas que llamaban Armenia 99 años rumbo al centenario. Era mi asistente en la dirección de Fomento y Turismo, John Jaramillo Ramírez, y recogimos la idea de un arquitecto, César Augusto Patiño, de hacerle un homenaje a los yiperos, pero él simplemente pensó que se les diera unos diplomas. Yo pensé que debía ser un desfile, que así como en Medellín existe el desfile de los silleteros y es un patrimonio, nosotros teníamos los yi que son un patrimonio y debíamos de hacer un desfile y lo llamamos desfile del Yipao. Ese año 88 desfilaron 33 yi en 3 categorías: transporte de productos agrícolas, trasteo y transporte humano. Fue un rotundo éxito. Al centenario de Armenia en 1989 pusimos una meta de 100 yi y participaron más de 100. Y alguien hizo un pique alzando el yi y lo aplaudieron mucho y nace el pique tradicional. Luego aparece el llamado pique acrobático. Lo importante es que el yi está en nuestra cultura. Ha transportado a nuestros campesinos y reemplazó la mula por los caminos de arriería. Y sacando todo el cultivo de toda esta zona. Todos los cultivos y las personas. Y el yipero no tiene nombre sino apodos. Los llaman, por decirlo, ova, los llaman guama, les ponen diferentes nombres. Y se adentran en la cotidianidad del campo. Saben quién está enfermo, es no solo llevar el mercado y llevar a los niños a la escuela rural. Bueno, la labor que cumple es mucho. Uno de los elementos que tuvo en cuenta la UNESCO para declarar el paisaje cultural cafetero Patrimonio de la Humanidad es este transporte tradicional. De manera que así como dicen que cuando los silleteros pasan es Antioquia la que se desfila, cuando el Yipao pasa es el corazón del Quindío el que palpita. Si quieres hacer algún comentario, hazlo en la parte de abajo del video y no olvides, regálanos un like. Las fuentes de agua en el Parque Los Fundadores simulan el río Quindío, que nace en el Parque Natural Nacional de los Nevados y recorren al Quindío de norte a sur. Y como gran recordatorio tenemos el Tronco del Amor de la Hacienda Maraveles, esos árboles grandes donde su interior era coco y era el sitio de encuentro de muchas parejas amorosas de ese entonces. Recordándose que para poder fundar Armenia hubo que tumbar muchos árboles. Aquí se tiene el tronco y el hacha, que fue como un souvenir casi obligado para todas las personas que visitaban Armenia. Ahora este ya no es un souvenir, es más un símbolo muy antiecológico. Aquí en la plazoleta de los fundadores tomó posesión el 1 de julio de 1966 el primer gobernador Ancísar López López ante el presidente Guillermo León Valencia. Y aquí se tiene una placa con una serie de nombres de los fundadores de Armenia, entre ellos Jesús María Ocampo. Aquí reposan los restos del fundador de Armenia, Jesús María Ocampo Toro. Llevan muchos años aquí en el Parque Los Fundadores, pero llegaron del cementerio principal de Armenia, que quedaba en el sitio donde ahora es la terminal de transportes. La tumba de Jesús María Ocampo estuvo muchos años en la entrada del cementerio, ahora están aquí en el Parque Los Fundadores. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. La plazoleta, ubicada en el Centro Administrativo Municipal Kan de Armenia, se llama la Plazoleta de la Quindianidad, un espacio emblemático que representa la identidad regional y sirve como punto de encuentro cultural y turístico en la ciudad. Aquí con el amigo Diego. Diego, ¿qué más podemos decir? Profe, este es un lugar emblemático de la ciudad, es un ancla de la memoria colectiva que representa o reúne la idiosincrasia, los recuerdos de la gente del ayer, pero que también tristemente se ha visto relegada por el abandono, que la gente reconoce como un lugar negativo, ¿sí? Que no trae nada bueno, y eso opaca su importancia histórica como un lugar, como usted lo decía ahorita, un lugar de encuentro, un lugar que evoca la quindianidad, que es una condición maravillosa del beneficio o del gran milagro de ser armenio, por ejemplo. Y aquí sigue llegando el campesinado. Vemos todo lo que había antes de haber demolido la plaza, claro, la plaza de mercado. Es como si esa idiosincrasia se negara a salir de aquí, ¿sí? Se cambió el espacio, se demolió la galería,
vinieron todos los cambios urbanísticos, pero esa idea del lugar de encuentro, de punto de referencia, de llegar los fines de semana, de salir el campesino, el trabajador, el jornalero, sigue existiendo, ¿sí? Y contrasta o se mezcla con lo que tenemos hoy, con la difícil realidad urbana que tenemos hoy. Y no solo aquí tenemos esta plazoleta o esta plaza, tenemos también la iglesia San Francisco de Asís. Vamos para allá. Claro que sí, También vamos. mi hermano. La iglesia San Francisco de Asís es un ícono religioso construido principalmente entre 1937 y 1949 sobre una capilla anterior en 1929, destacando por su estilo romántico, ladrillos y arcos, y siendo la obra más religiosa más importante de la ciudad, reconocida también por su estructura que sobrevivió al terremoto de 1999 y su posterior remodelación. Amigo Diego, aquí esto tiene mucha historia, meros ladrillos, ¿y de dónde los trajeron? Resulta, profe, que cuenta la historia que esos ladrillos los trajeron del Valle del Cauca, ¿sí? Los trajeron principalmente de Tuluá, de Zarzal, del norte del Valle, de esa zona. Sí, lo más interesante de esto y que demuestra el poder de convocatoria que tenía la iglesia en esa época es que traer la cantidad de material que se necesita para una obra de ese tamaño pues implica mucho trabajo, y estamos hablando de una época en la que no habían camiones, No habían calles pavimentadas. no habían calles pavimentadas, Era mula y los vehículos eran limitados. y los vehículos muy limitados. Entonces imagínese usted el trabajo que tuvieron para hacer, porque el ladrillo a la vista, y cada ladrillo pues cuenta una historia de trabajo, y también es lo que querían comunicar los frailes con el diseño arquitectónico, del trabajo dedicado, de la historia de tesón, de cómo la fe requiere esfuerzo. Eso querían representar ellos con ese, según cuenta la historia. Y tenemos otra iglesia, la parroquia del Sagrado Corazón, que para allá es donde vamos, hermano. Para donde vamos, sí señor. La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, más conocida como la Iglesia de Piedra, construida a mediados del siglo XX. Esta joya arquitectónica es un referente espiritual y cultural, no solo por su imponente estructura, sino por el valor simbólico que representa para los habitantes del eje cafetero. Sus muros de piedra volcánica traídos de todas las montañas cercanas y su estilo neogótico sencillo pero elegante le otorgan una belleza única que la convierten en parada obligada para los que vienen a visitar Armenia. Pero Diego, me dice que no es parroquia, ¿cierto? No, profe, ahora ya es, dada su importancia para la fe de los armenios, es santuario diocesano del Sagrado Corazón de Jesús. Con la particularidad de que estas piedras fueron traídas de... Fueron traídas, dice la historia, traídas directamente del río Quindío, o sea que es una iglesia que está ligada al territorio. Sí, pero comprada con fuerza y trabajo de la gente de la región, Sí. a punta de... Decía un antiguo párroco que había acá el padre Bernardo, cuando me traían a misa de niño, que hacían ventas de empanadas en su momento, y que cuando vendían muchas empanadas, la mezcla quedaba mejor, más fuerte. Era más cargadita, más cargadita de cemento. Pero cuando vendían más poquito, entonces la mezcla quedaba un poquito más débil, y decía él en su momento que pues, esas fueron las partes que se cayeron por el terremoto, las que hicieron cuando vendían menos empanadas. Pero esta es la iglesia más grande, ¿cierto? Es la iglesia más grande de Armenia. Santuario diocesano del Sagrado Corazón de Jesús. La tercera iglesia más importante en Armenia. Dicen que sí, señor. Nos dirigimos a la Hacienda El Cabrero, pero haremos el recorrido desde la entrada a Armenia por el lado norte, entrada de Pereira, principal vía arteria de la ciudad, y descendemos hacia el suroccidente. Pasamos por el proyecto que se llama Intercambiador Vial de la Carrera 19 con calle Segunda Norte, comúnmente asociada con la zona de bomberos y el Coliseo del Café. Llegamos a la calle Segunda, la avenida Guillermo León Valencia, también conocida como Carrera 19. Es la vía arteria más importante de la ciudad. A lo largo de sus 4 kilómetros concentra el mayor flujo vehicular de la ciudad. Los puentes de la calle 26, conocidos como el complejo vial de la Cejita, la antigua estación del tren, son una estructura crucial que conecta el centro con el sur de la ciudad, un área marcada por retos sociales. Todo el trayecto conecta zonas residenciales del norte, pasando cerca del centro, sector de la terminal de transportes, hasta llegar a las inmediaciones del barrio La Isabela por el Coliseo del Sur, y tomamos la vía hacia la Tebaida rumbo a la Hacienda El Cabrero. Doña María Mercedes, estamos en un sitio espectacular aquí en Armenia. ¿Dónde es que estamos? Estamos en la Hacienda El Cabrero. Como tal, es Hacienda Histórica Cafetera. Así estamos
representándola. ¿Y qué, si yo vengo como turista, qué voy a ver acá? Si llega como turista, pues usted se va a encontrar con la casa más representativa del patrimonio arquitectónico del paisaje cultural cafetero. Así ha sido denominada por arquitectos y por historiadores pues, que han conocido la casa, y ese es el valor que tiene. Es la más representativa. Hay más casas muy hermosas también, pero esta fue denominada como la más representativa. Y aquí hay algo bien particular, estamos hablando de la colonización antioqueña. Yo llego a esta casa y tengo la sensación de que van a llegar los dueños, más de 130 años de historia, y eso es lo que vamos a ver, ¿cierto? Me va a invitar a pasar. Sí, voy Entonces, a invitarlo a vamos. pasar a la casa para ver, para que se den cuenta cómo vivimos, cómo fue pasando el tiempo, cómo la familia fue viviendo y trayendo objetos lindos que recibió de regalo, y cómo fue su vida aquí en esta casa. Entonces vamos a hacer este recorrido, doña María Mercedes. O sea, aquí ingresando en el primer piso vemos un altar hermoso, pero usted me dice que es una gruta. Sí, esa es una gruta porque mi familia, mis abuelos, sobre todo mi abuela Mercedes, fue una mujer profundamente religiosa y mariana. Sí. Y esta gruta más o menos tiene 90 años, si no los 100, y fue construida especialmente para ella, y es la advocación de Nuestra Señora de Lourdes. Bien, seguimos ahora para el primer piso, entremos al primer piso. Sí, vamos pues, va. Y nos entramos a la casa y llegamos aquí a la sala, un espacio amplio. Veo esto como altísimo, esto tiene como 5 metros, mucho aire. ¿Este es el salón de qué? Este salón es el salón de la tauromaquia. Lo hemos llamado así porque, como ustedes pueden ver, está lleno de carteles de toros de muchísimos años, desde 1948 y 49, todos fueron traídos por mi papá de España, porque él era un amante de la fiesta brava y nos la transmitió, nos dejó ese legado también, el amor por la fiesta brava. ¿Y aquí pasamos a dónde? Como- Amén. Y llegamos aquí al lado de la sala que está enseguida de él, porque todas estas casas de la colonización antioqueña se caracterizan porque se comunican como en una pieza y otra pieza, Sí, así que era lo es. característico de la colonización antioqueña. Tenemos 3, 6, 8 puestos. ¿Cuántos hijos habían entonces? Este es el comedor, que es un comedor de 10 puestos, porque nosotros fuimos una familia de 10 hijos. Sí. Y este pues era el centro de reunión de los almuerzos, de los famosos sancochos de espinazo, que era como el plato predilecto de mi mamá y de los paisas. Y recuerdos imborrables. Y recuerdos imborrables y hermosos vivimos acá en este comedor. Y aparte de los corredores que podemos apreciar, nos vamos para el segundo Sí, vamos, piso. ahora subimos al segundo piso. Hola, Paquita. Yo, Olguita. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está? Bien, Olguita. Aquí. ¿Qué más, mi señora? Cuénteme esto tan lindo aquí en el segundo piso. ¿Qué está haciendo acá? Bueno, a ver, estamos aquí pues empezando el recorrido por los corredores, y este sitio que tiene muchos recuerdos porque rezábamos el rosario con mi mamá Sí, todos los días, más o menos hacia las 5 de la tarde, sí. rapidito porque a ella no le gustaba con muchas arandelas. Pero aquí hay algo que es muy particular y a mí me ha llamado poderosamente la atención. Yo siento que aquí fueran a llegar los dueños. Sí, es verdad. O sea, el sitio está tan conservado y es tan lindo que aquí vale la pena venir. Sí. Claro que sí, esta casa tiene vida. Sí, señora. Sí, Siempre a eso la es. hora que Y vamos, que aquí venga, está. que venga alguien, va a estar. Siempre resaltan que aquí se siente lo que usted está diciendo. Aquí pareciera que ya fueran a llegar los dueños de esta casa, como si alguien viviera acá, tiene vida. Y aquí tenemos son las habitaciones, ¿cierto? Sí, las Sí. habitaciones. Usted me habló de algo de una habitación espectacular, de una cuna muy linda, camine me la enseña. Sí, sí. El Cabrero, Hacienda Histórica Cafetera. Aquí tenemos todo lo de la colonización antioqueña, una gran exhibición de la historia de la colonización desde hace 130 años. Estamos en la alcoba principal. ¿Qué podemos nosotros ver en este recorrido maravilloso que podemos apreciar en este sitio? A este lado tenemos las habitaciones de las damas. Vamos a hacer un recorrido andando por las habitaciones de las damas de la familia.
Aquí tenemos una habitación, pasamos a otra habitación. Esta habitación es la habitación de las niñas de la casa y tiene la connotación especial de tener una cuna hermosa francesa donde llegaron todos los nietos de la familia, llegaron a esta cuna cuando nacieron y aquí llegaron los nietos. Porque a este lado, al lado derecho de la alcoba principal, habitaciones de las damas, porque al lado izquierdo están las habitaciones de los varones de la familia. Aquí regresamos de nuevo a la alcoba principal. Y aquí en esta cama y en esta habitación, esta es la habitación principal, el eje de toda la casa, sí. Porque era papá y mamá los que mandaban y ordenaban y el respeto era... Ya no, y eso sí era pleno. así. Si el papá hablaba o la mamá hablaba, ¿ustedes qué hacían? No, pues obedecer. Obedecer, sí. Y aquí de particular usted me dice que tenemos un armario, ¿cierto? Sí, pues hay muchos objetos. Hay objetos preciosos, pero de resaltar pues la imponencia de este armario, que es una belleza, al armario en cedro. Este es un precioso armario muy imponente, tallado en cedro. Es una belleza de armario, como de finales del siglo, de 1800, Olguita. Yo creo que de 1900, de 1800 más o menos. Sí. ¿Ese lo trajeron de dónde? No, este armario perteneció a la familia. Le digo de quién era este armario, la verdad de quién era. Fue adquirido por nuestros papás, que perteneció al primer cura párroco que tuvo la ciudad de Armenia, que se llamaba Monseñor Vicente Castaño. Y después de él morirse, la familia lo trajo para acá, lo adquirió y lo conserva en esta casa como testimonio. Y para todo este lado ya entramos a la sección de las habitaciones de los varones, porque en esta habitación eran todos los infantes, los niños pequeños. Cuando estaban grandecitos, si eran mujercitas se iban para este lado, porque si eran varoncitos ya era para este lado de acá. Es que mi mamá permanecía aquí parte del día. En la habitación estaba siempre cuando hacía oración, y luego ella tenía unas horas en la mañana, después de caminar por los alrededores de la casa, que caminaba por estos corredores, ella se sentaba aquí con sus lupas a leer la prensa, las revistas, los libros. Ella fue siempre amante a la lectura. Pasaba mucha parte del día aquí leyendo. Este teléfono fue traído de una finca que tenían los abuelos más allá y se comunicaban de casa a casa con este teléfono. Sí. En esta silla se sentaba el abuelo Arcesio. Esta silla eran las sillas que se las hacían los trabajadores acá de madera y de baqueta. Y en estas sillas descansaban por la tarde el abuelo. Esta perteneció al abuelo Arcesio. Tiene la marca detrás, la marca con la que marcaba el ganado. Estos corredores y estas paredes cuentan historia, pero usted me cuenta una historia maravillosa del corredor de atrás. ¿Cuál es la historia? La historia del corredor de atrás es que aquí se secaba el café muchas veces. Pero cuando las selvas... Cuando las selvas no daban abasto, pues esta era una finca cafetera que sigue teniendo café, pero en aquellas épocas era mucho más. Sí. Una finca cafetera y ganadera, entonces traían el café, se secaba aquí, entraba el sol de toda la tarde, el sol caía aquí y aquí también jugábamos y regábamos un poquito de café y entonces mi papá... ¿Y cuántos eran los que estaban 10, jugando? Éramos como 10. Una galladita de 10. Pero todos estos corredores cuentan historias, ¿cierto? En todos hay una historia para contar. Y hay otra además, aquí en este corredor, el 25 de diciembre, nos levantábamos todos con unos regalos. ¿Destapar regalos? Ya destapados y los poníamos aquí. ¿Y cómo era el niño Dios? ¿Venía por la noche? ¿O? Venía el ¿Ustedes 24? ¿Vieron al niño Dios o nunca vieron al niño Dios? Nunca lo vimos. O sea que estaba lo de la colonización que contaban que el niño Dios llegaba y uno bregaba hasta que se quedaba. ¿Y quién era el niño Dios? Y se quedaba era un ser lindo, ¿cierto? Que nos amaba. Se quedaba uno profundamente dormido y con ganas de ver al niño Dios. A las 6 y el niño Dios ya tenía los regalos. Eran épocas maravillosas. Esta habitación me
que la recordamos mucho, nosotros sí la recordamos mucho, y especialmente en este corredor. Y estoy aquí disfrutando de esta mecedora de... ¿Cuántos años tiene esta silla? Estas sillas son las mecedoras Tonet, pues son sillas, pues no sé cuántos años, yo creo que... Se perdió la cuenta de los años y no chirrían, y qué delicia estar aquí. María Mercedes, Paquita, ¿cierto? Más conocida como Paquita. Si el turista quiere venir a disfrutar de este recorrido maravilloso, porque es que se siente como si los dueños fueran a llegar, como si su mamá fuera a llegar ahora. Qué sensación tan agradable en este sitio. ¿A qué teléfono los podemos Se contactar? pueden comunicar con el 310-674-2094. Y hacer uno de los diferentes tours que ustedes ofrecen aquí. Y escoger, hay 3 clases de recorridos y se escoge el que la persona quiera. Y aquí en la Hacienda Histórica El Cabrero, poder degustar un rico café, y estamos en el sitio que es. ¿Dónde es que estamos, mi amigo? Estamos en Amor Perfecto Quindío. ¿Y qué se puede gustar acá? Aquí más que todo café de origen. Café de origen. ¿Qué es eso, café de origen? Pues utilizamos café de todo el territorio colombiano, siempre dando la mejor taza. Sí. ¿En qué altura y qué tostión? Siempre utilizando cafecitos medianamente de 1500 a mayor altura y siempre tostión media, claro. ¿Y la especialidad? Aquí, el colombiano, que anteriormente se dice americano, pero aquí le llamamos colombiano. ¿Y cuál es el café que va a preparar? Un colombiano, claro que sí, para que le guste. Un colombiano bien sabroso y el que nos vamos a tomar. Los paisajes arqueológicos incluyen sitios sagrados de interacción entre seres vivos, mitológicos y humanos, creando conexiones esenciales entre la cultura, la naturaleza y lo espiritual. A orillas del río Quindío, por el sector del Caimo, estamos aquí junto a una roca donde se encuentran una serie de grabados que simbolizan una cosmovisión de los antiguos indígenas plasmados en las figuras sobre la roca. Bajo su percepción, la existencia no se desarrollaba en forma lineal, sino que era una esencia cíclica y repetitiva. Ellos creían que el tiempo se manifestaba a través de ciclos constantes, una noción muy comparable con la que hoy conocemos como de Bajú, sugiriendo que la vida vuelve sobre sí misma en lugar de avanzar hacia un único destino final. Del corregimiento El Caimo nos dirigimos al Museo Quimbaya. En esta parte es llamado el sector de la secreta. Vamos subiendo al centro desde la parte sur de Armenia. El Museo de Oro Quimbaya es un museo arqueológico de arte precolombino. Tiene una gran colección de objetos de orfebrería, cerámica y piedra de las civilizaciones precolombinas de las tribus quimbayas. Luz Estela, y aquí en el norte de la ciudad estamos en el Museo del Oro Quimbaya, Quimbaya, el Centro Cultural Armenia del Banco de la República. Pero tenemos un sitio especial y es la conexión de la parte de allá con la parte de acá. De la colección arqueológica con la actualización en investigación que hizo el Museo del Oro para la reapertura de este centro cultural en 2022. Y que podemos hallar acá, uno como turista, como persona aquí de Armenia y muchas partes de Colombia que le gusta el arte y la historia y la cultura, ¿qué encontramos en este sitio? El primer jardín arqueobotánico de América. Es un estudio acerca de las semillas del pasado, cómo esas plantas del pasado estuvieron presentes en todas nuestras culturas, en nuestras sociedades antiguas, y qué alimentos eran los que consumían de acuerdo como a esos hallazgos arqueológicos que hemos tenido, a la evidencia que se ha datado en todos estos elementos líticos, en todos estos elementos cerámicos de los hallazgos arqueológicos. Rogelio Salmona lo construyó hace 40 años, tenemos recorridos guiados y los esperamos, como les digo, con toda la programación de acuerdo como a los gustos de cada uno. Y aquí hay algo particular y es bueno renombrarlo. Aquí, ¿cuánto cobran la entrada? Es gratuita, completamente gratuito, la programación es gratuita. Del Museo Quimbaya nos dirigimos al sector del Parque Uribe. Y aquí en un sitio en el Parque Uribe que no podemos pasar por alto dentro del patrimonio de Armenia, la Casa Museo Musical manejada por don Álvaro Pareja. Don Álvaro, ¿cuánto lleva usted trabajándole a esta Casa Museo? Bueno, este proyecto lleva 42 años, en 1984, un 30 de abril, se creó esta fundación que tiene como propuesta ser un centro de documentación e investigación musical del Quindío. Y si una persona quiere venir, ¿cómo hace, don Álvaro? Un teléfono 300
441-0489. Centro de documentación donde me voy a enterar de todo lo que tenemos aquí en el Quindío y parte del valle, ¿cierto? Lo que tenemos de apreciar, estas guitarras todas hechas con guadua. Tenemos la guitarra, tiple y bandola. Muy cerca de este sitio encontramos el puente Don Nicolás. Bajando por el Parque Uribe nos encontramos con este puente. Este es puente con mucha historia. Puente Don Nicolás, que une Armenia con Calarcá, por este lado. Don Elmer, usted es residente aquí de la zona. ¿Estamos en qué sector? En el barrio Don Nicolás. Don Nicolás, porque estamos en el puente. Don Nicolás. Don Nicolás, un puente de mucha historia y de mucha importancia en toda esta zona. ¿Quién fue el que hizo este puente? Un señor de Bohemia, que fue el que hizo el puente, y el que lo hizo fue el abuelo de Carlos Leer. Sí. Y la contribución, porque esto no fue un puente que hizo el municipio, no, lo hizo un particular. La gente lo llama es que el puente San Nicolás, Don Nicolás, porque Nicolás. El señor Nicolás fue el que hizo el puente, sí, en honor Nicolás. A él se llamó como él el puente. Sí, Nicolás. ¿Y qué podemos decir de esta zona cómo es? Esta zona pues para acá para abajo muy tranquilo, todo esto para acá para abajo. Para arriba pues hay cambuches y todo, se ve mucho vicio, para arribita se ve mucho vicio. Desafortunadamente, pero en este sector no, aquí este está. Sector es una venga, los amarreo. Esto sí. Es una tranquilidad, esto acá. Sí, y vivir aquí al lado de este río, esto es una belleza, hermano. Y el puente hay que cuidarlo, porque el puente yo creo que está que nos cae, hermano. Este puente hace 5 años, para el año de la pandemia, creo que en septiembre más o menos lo ordenó cerrar un juez. Eso lo ordenaron cerrar. Lo que pasa es que la gente de la vereda, la Bohemia, ellos necesitan pasar, entonces ellos son los que le hacen mantenimiento al puente, o si no esto ya se hubiera caído. Sí. Esto ya se hubiera caído. Y pues ellos no han dejado, porque esto cada rato vienen y lo cierran, entonces ellos tienen que pasar sí o sí. Eso es. Amigo, muy gentil. Muchas gracias. Con mucho gusto. Armenia, la capital del Quindío y uno de los 4 departamentos que forman parte del paisaje cultural cafetero de Colombia. Por su ubicación y por su belleza, es uno de los puntos perfectos para iniciar el recorrido por las rutas del paisaje cultural cafetero. El edificio Tobón, también conocido como Hotel Maitamá, es un hito arquitectónico de 7 pisos construido a finales de los años 40 y comienzos de los 50 en el centro de Armenia, carrera 17 con calle 21. Representa la transición de la ciudad al ferroconcreto, siendo central en la vida comercial y hotelera tradicional del Quindío. Una caminata entre la carrera 15 y carrera 18, calle 22 y calle 17 para involucrarnos con el comercio local y ver el diario vivir de las gentes de Armenia. No es considerada una zona turística, pero algunos turistas lo transitan. Un agradable clima que promedia los 21 grados centígrados hacen de Armenia una ciudad atractiva para el turista. En la calle 17, entre carreras 18 y 16, frente al CAN, son varios edificios que han soportado las diferentes transformaciones de la ciudad. El edificio El Lobo, ubicado en un costado de la alcaldía de Armenia, fue construido en 1956. Almacenes El Lobo, una enorme ferretería dedicada a la venta de artículos para la construcción en gran medida. Al morir los hermanos Gómez, creadores de la firma, la empresa pasó a sus hijos y se mantuvo hasta comienzos de los años 90 y entró en liquidación. El Centro Comercial Unicentro Armenia, inaugurado en septiembre del 2012, ubicado en la esquina de la Avenida Bolívar con calle Cuarta B, donde antiguamente funcionaba la fábrica de Bavaria, a pocos minutos del centro de Armenia. El centro comercial cuenta con 40.000 metros cuadrados, 129 locales comerciales y 410 parqueaderos. El Centro Comercial Unicentro fue construido con el fin de ofrecer compras, entretenimiento y diversión. Es por eso que hoy se posiciona como el centro comercial más visitado de la ciudad por sus atractivos y beneficios, con aproximadamente 14.000 visitantes diarios.
El centro comercial Portal del Quindío, ubicado en el norte de Armenia, es el centro comercial más grande e importante del Quindío. Cuenta con 100 locales, donde se encuentran representadas las marcas comerciales nacionales e internacionales más importantes. Fue construido en el año 2004 por la Sociedad Constructora Portal de Armenia S.A. del Grupo Olímpica, el cual cuenta con 107 locales de comercio, 4 modernas salas de cine Colombia. El centro comercial Plaza Flora, además de contar con almacenes tan importantes como Home Center y La 14, cuenta con un excelente mall de comida con vistas hacia la cordillera. Una plataforma comercial diseñada y creada pensando en la expansión de una de las vías arterias más importantes de la ciudad de Armenia, la Avenida Centenario. El centro comercial Sansur, ubicado frente al Estadio Centenario sobre la avenida El Edén, nació con la visión de crear un espacio único en Armenia donde las familias y amigos puedan disfrutar, comprar y vivir experiencias inolvidables. El centro comercial cuenta con 222 parqueaderos, 158 locales comerciales, 15 opciones gastronómicas, calendario constante de actividades para toda la familia y 6 salas de cine. El cementerio de Armenia siempre funcionó donde ahora está la terminal de transportes. Estamos en el Parque Cementerio Jardines de Armenia, fundado el 25 de septiembre de 1973. La construcción inició en agosto de 1974. El 27 de septiembre de 1975 abrió oficialmente sus puertas. Con el respeto de doña Cecilia Ángel de Jaramillo, la primera persona registrada aquí en el cementerio.